Una noche fría y oscura, en las calles desiertas de una gran ciudad, un niño de apenas 8 años camina solo, con los pies descalzos y el rostro cubierto de lágrimas. Su ropa está rota, y sus manos tiemblan mientras abraza un pequeño peluche. Desgastado, el único recuerdo de un hogar que ya no existe. A lo lejos, las luces de un lujoso automóvil iluminan su figura. Dentro del vehículo, un hombre de traje impecable, con el rostro endurecido por años de éxito y soledad, lo observa, con curiosidad y desconcierto. No sabe que ese encuentro cambiará su vida para siempre, llevándolo a cuestionar todo lo que creía importante y a descubrir un propósito que jamás imaginó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un encuentro inesperado puede cambiar la vida de dos personas para siempre? Hoy te traemos una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la compasión y las segundas oportunidades. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo un hombre y un niño, unidos por el destino, transformaron sus vidas de una manera que jamás imaginaron. La ciudad brillaba con luces de neón, pero en las sombras de sus calles, la realidad era muy distinta. Era una noche de invierno, y el viento helado cortaba como cuchillas. En una esquina, junto a un contenedor de basura, un niño pequeño se acurrucaba, tratando de protegerse del frío con un abrigo que apenas cubría sus hombros. Su cabello estaba enmarañado, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Había aprendido a no esperar nada de nadie. A unas cuadras de allí, en un rascacielos de cristal, Leonardo Ferrer, un empresario multimillonario, terminaba una reunión con su equipo. Era un hombre de éxito, conocido por su frialdad y su enfoque implacable en los negocios. Su vida estaba llena de lujos, autos deportivos, mansiones en diferentes países y una agenda repleta de eventos exclusivos. Sin embargo, en su interior, había un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Había perdido a su esposa en un accidente años atrás, y desde entonces, se había sumergido en su trabajo, evitando cualquier conexión emocional. Esa noche, mientras conducía su auto de regreso a su penthouse, algo llamó su atención. En medio de la calle, bajo la tenue luz de un poste, vio a un niño caminando solo. Era una imagen que no encajaba en su mundo de perfección y control. Frenó el auto de golpe y bajó la ventanilla, observando al pequeño con una mezcla de incredulidad y preocupación. El niño, al notar la presencia del auto, se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron por un instante, y Leonardo sintió un nudo en el estómago. Había algo en esa mirada que lo desarmó por completo. Era como si el niño estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, temiera confiar en alguien. ¿Qué haces aquí solo?, preguntó Leonardo, tratando de sonar amable. Aunque su voz tenía un tono autoritario, el niño no respondió. Solo abrazó con más fuerza su peluche y dio un paso hacia atrás, como si estuviera listo para huir. Leonardo suspiró, sintiendo una extraña mezcla de frustración y compasión. No era alguien acostumbrado a lidiar con situaciones como esa, pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente marcharse. «No voy a hacerte daño», dijo, bajando del auto y acercándose lentamente. «¿Tienes hambre? ¿Frío? ¿Puedo ayudarte?». El niño lo miró con desconfianza, pero el sonido de su estómago rugiendo lo traicionó. Leonardo, notando esto, sacó una barra de chocolate de su bolsillo y se la ofreció. El pequeño dudó por un momento, pero finalmente se acercó y tomó el chocolate con manos temblorosas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo, arrodillándose para estar a su altura. «Mateo», respondió el niño en un susurro, apenas audible. Leonardo asintió, sintiendo una extraña calidez al escuchar su voz. No sabía qué lo impulsaba a quedarse allí, pero algo en su interior le decía que no podía dejar a ese niño solo en la noche. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta del auto y le hizo un gesto para que subiera. «Vamos, Mateo, te llevaré a un lugar seguro». El niño dudó, pero finalmente subió al auto, aferrándose a su peluche como si fuera su única protección. Mientras conducían, Leonardo no podía dejar de mirarlo por el retrovisor. Había algo en ese pequeño que despertaba en él una sensación que no había experimentado en años,
la necesidad de cuidar a alguien. Esa noche, sin saberlo, Leonardo Ferrer había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida para siempre. El auto avanzaba lentamente por las calles iluminadas de la ciudad, pero dentro del vehículo, el silencio era casi palpable. Mateo, sentado en el asiento trasero, mantenía la mirada fija en la ventana, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la frágil tregua entre él y el hombre que lo había recogido. Leonardo, por su parte, no dejaba de lanzar miradas furtivas al retrovisor, intentando descifrar al pequeño que ahora estaba bajo su cuidado. Había algo en su postura, en la forma en que abrazaba ese peluche desgastado, que le hacía pensar que el niño había pasado por más de lo que cualquier persona debería soportar. ¿Tienes familia?, preguntó Leonardo finalmente, rompiendo el silencio. Mateo no respondió de inmediato. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con una de las orejas del peluche, y su mirada seguía perdida en el paisaje nocturno. Finalmente, murmuró, no sé dónde están. Leonardo sintió un nudo en el estómago. No era un hombre acostumbrado a lidiar con emociones ajenas, y mucho menos con las de un niño, pero algo en la voz de Mateo, en su tono apagado y resignado, le hizo sentir una punzada de compasión que no podía ignorar. Bueno, por ahora estás conmigo, dijo, intentando sonar tranquilizador, aunque su tono seguía siendo algo rígido. Te llevaré a mi casa, allí podrás comer algo y descansar. Mateo no respondió, pero asintió levemente. Para él, cualquier lugar era mejor que las calles frías y solitarias donde había pasado las últimas noches. Sin embargo, no podía evitar sentir una mezcla de miedo y desconfianza. Había aprendido, a base de golpes y decepciones, que no todos los adultos eran de fiar. Cuando llegaron al edificio donde vivía Leonardo, Mateo quedó deslumbrado. Las puertas de cristal, el vestíbulo decorado con mármol y las luces cálidas le parecían sacadas de otro mundo. Sin embargo, su asombro pronto fue reemplazado por una sensación de incomodidad. Todo era demasiado limpio, demasiado perfecto, y él, con su ropa sucia y su cabello enmarañado, sentía que no pertenecía a ese lugar. El portero, un hombre mayor con un uniforme impecable, miró a Mateo con curiosidad, pero no dijo nada. Leonardo, acostumbrado a que nadie cuestionara sus decisiones, simplemente le hizo un gesto para que abriera la puerta del ascensor. Una vez dentro, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Mateo miraba sus pies, mientras Leonardo intentaba pensar en qué decir o hacer a continuación. Cuando llegaron al penthouse, Mateo no pudo evitar abrir los ojos de par en par. La sala de estar era enorme, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Había muebles elegantes, obras de arte en las paredes y una cocina que parecía sacada de un programa de televisión. Pero lo que más llamó su atención fue una chimenea encendida, cuya luz cálida contrastaba con el frío que aún sentía en su cuerpo. Siéntate, dijo Leonardo, señalando un sofá de cuero negro. Voy a buscar algo de comer. Mateo obedeció, aunque lo hizo con cautela. Se sentó en el borde del sofá, como si temiera ensuciarlo, y abrazó su peluche con más fuerza. Mientras tanto, Leonardo se dirigió a la cocina, abriendo el refrigerador y buscando algo que pudiera gustarle a un niño. Finalmente, encontró un poco de sopa que su ama de llaves había dejado preparada y la calentó en el microondas. Cuando regresó con un plato humeante, Mateo lo miró con desconfianza, pero el hambre pudo más que su miedo. Tomó la cuchara, con manos temblorosas, y comenzó a comer, al principio con lentitud, pero luego con más rapidez, como si temiera que alguien le quitara la comida. Leonardo lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. Era evidente que el niño había pasado hambre, pero también era evidente que tenía una fuerza interior que lo había mantenido en pie. ¿Dónde dormiste anoche?, preguntó Leonardo, intentando sonar casual. Mateo se detuvo por un momento, bajando la mirada hacia su plato. En un parque, respondió en voz baja. Había un banco y un cartón. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No era un hombre particularmente emocional, pero la idea de un niño durmiendo solo en un parque, expuesto al frío y al peligro, le resultaba insoportable. Sin embargo,
no sabía cómo expresar lo que sentía. En su mundo, las emociones eran vistas como una debilidad, algo que debía ocultarse detrás de una fachada de éxito y control. Eso no volverá a pasar, dijo finalmente, con un tono más firme de lo que había planeado. Mientras estés conmigo, tendrás un lugar donde dormir y comida en la mesa. Mateo lo miró por primera vez directamente a los ojos. Había algo en su expresión que mezclaba incredulidad y esperanza, como si quisiera creerle, pero temiera hacerlo. Leonardo sostuvo su mirada, intentando transmitirle seguridad, aunque en el fondo no estaba seguro de qué estaba haciendo. Nunca había cuidado de nadie, y mucho menos de un niño, pero algo en Mateo despertaba en él una necesidad de protegerlo, de asegurarse de que nunca volviera a pasar por lo que había pasado. Esa noche, después de que Mateo se quedara dormido, en una de las habitaciones de invitados, Leonardo se sentó en su despacho, mirando por la ventana. La ciudad seguía brillando con sus luces de neón, pero por primera vez en años, no sentía que perteneciera a ese mundo. Había algo más importante, algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo, y aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidido a hacer todo lo posible por ayudar a ese niño que había llegado a su vida de forma tan inesperada. Lo que no sabía era que ese pequeño también estaba a punto de cambiarlo a él de una manera que jamás habría imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos tanto para Leonardo como para Mateo. La rutina de Leonardo, antes marcada por reuniones interminables, llamadas de negocios y eventos exclusivos, comenzó a cambiar de manera inesperada. Ahora, sus mañanas incluían preparar el desayuno para Mateo, asegurarse de que tuviera ropa limpia y, sobre todo, intentar ganarse su confianza. Para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, la presencia de un niño, con un pasado lleno de heridas, era un desafío que no podía resolver con dinero ni estrategias empresariales. Mateo, por su parte, seguía siendo reservado. Aunque ya no temía que Leonardo lo echara, aún le costaba abrirse. Pasaba horas sentado junto a la ventana del penthouse, mirando la ciudad desde las alturas, como si intentara descifrar un mundo que siempre le había sido hostil. Leonardo lo observaba desde la distancia, preguntándose cómo podía ayudarlo a sanar. Sabía que el niño necesitaba más que un techo y comida, necesitaba sentirse seguro, amado, y eso era algo que Leonardo no estaba seguro de cómo ofrecer. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en su despacho, escuchó un ruido en la sala de estar. Al salir, encontró a Mateo sentado en el suelo, rodeado de hojas de papel y lápices de colores que había encontrado en un cajón. Estaba dibujando algo con concentración, y por primera vez, había una pequeña sonrisa en su rostro. Leonardo se acercó con cautela, sin querer interrumpir. ¿Qué estás dibujando?, preguntó, inclinándose para mirar. Mateo levantó la vista, sorprendido, pero no apartó el dibujo. Era una casa, sencilla pero cálida, con un árbol grande al lado y un sol brillante en el cielo. Había dos figuras frente a la casa, un hombre alto y un niño pequeño. Es lo que me gustaría tener, dijo Mateo en voz baja, como si temiera que sus palabras fueran demasiado grandes para ser dichas en voz alta. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder, pero en ese momento, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez, entendió que no se trataba solo de darle a Mateo un lugar donde quedarse. Se trataba de darle un hogar, un lugar donde pudiera sentirse amado y protegido. Es un dibujo hermoso, dijo finalmente, con una sonrisa sincera. ¿Te gustaría que lo colguemos en la pared? Mateo lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que algo que él había hecho pudiera ser digno de ser exhibido. Finalmente, asintió, y juntos buscaron un lugar en la sala para colgar el dibujo. Fue un pequeño gesto, pero para Mateo, significó más de lo que las palabras podían expresar. Con el tiempo, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Leonardo, que siempre había sido un hombre reservado y distante, empezó a abrirse, de maneras que nunca había imaginado. Descubrió que disfrutaba pasar tiempo con Mateo, ya fuera ayudándolo con sus dibujos,
llevándolo al parque o simplemente escuchándolo hablar sobre sus sueños y miedos. Por su parte, Mateo comenzó a confiar en Leonardo, aunque aún había momentos en los que el miedo y la inseguridad volvían a aparecer. Uno de esos momentos ocurrió una noche, cuando Leonardo encontró a Mateo llorando en su habitación. Estaba sentado en la cama, abrazando su peluche con fuerza, y sus lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Leonardo se acercó, preocupado. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó, sentándose a su lado. El niño tardó en responder, pero finalmente murmuró: «Tengo miedo de que me dejes». Como todos los demás, Leonardo sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Sabía que Mateo había perdido a su familia, aunque el niño nunca había hablado mucho sobre lo que había sucedido, pero ahora entendía que su mayor miedo no era el hambre ni el frío, sino el abandono. «Mateo, escucha», dijo, colocando una mano en su hombro. «No voy a dejarte, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, te lo prometo». Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, buscando en su rostro alguna señal de que esas palabras no eran sinceras, pero no encontró ninguna. Por primera vez, sintió que podía creer en alguien, aunque una parte de él seguía temiendo que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, no todo fue fácil. Leonardo enfrentó críticas y prejuicios de su entorno. Sus socios de negocios y amigos cercanos no entendían por qué un hombre como él, con una vida aparentemente perfecta, había decidido hacerse cargo de un niño desconocido. Algunos incluso insinuaron que lo hacía por publicidad o para limpiar su imagen, pero Leonardo ignoró esos comentarios. Por primera vez en su vida, estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que no tenía nada que ver con el dinero o el éxito. También hubo desafíos legales. Leonardo sabía que no podía simplemente quedarse con Mateo sin seguir los procedimientos adecuados. Contrató a un abogado especializado en adopciones y comenzó el proceso para convertirse en su tutor legal. Fue un camino lleno de obstáculos, pero Leonardo estaba decidido a hacer todo lo necesario para asegurarse de que Mateo tuviera un futuro seguro. Mientras tanto, Mateo comenzó a florecer. Aunque seguía siendo un niño reservado, poco a poco empezó a mostrar más de su personalidad. Le encantaba dibujar, y Leonardo se aseguró de que tuviera todos los materiales que necesitaba para explorar su talento. También descubrieron que Mateo tenía una risa contagiosa, algo que Leonardo escuchó por primera vez durante una tarde en el parque, cuando un perro se acercó a lamerle la cara. Fue un sonido que llenó el corazón de Leonardo de una alegría que no había sentido en años. A medida que pasaban los meses, la relación entre ambos se fortaleció. Leonardo dejó de ver a Mateo como una responsabilidad y comenzó a verlo como una parte esencial de su vida. Por su parte, Mateo empezó a sentirse parte de algo, como si finalmente hubiera encontrado el hogar que siempre había soñado. Pero justo cuando todo parecía estar mejorando, un nuevo desafío apareció en sus vidas, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. La vida de Leonardo y Mateo parecía haber encontrado un equilibrio frágil pero esperanzador. Cada día que pasaban juntos fortalecía el vínculo entre ellos, y aunque aún había momentos de inseguridad, especialmente por parte de Mateo, ambos comenzaban a creer que podían construir un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en las historias de transformación, la calma fue interrumpida por un evento inesperado que amenazó con desmoronar todo lo que habían logrado. Una tarde, mientras Leonardo revisaba documentos relacionados con el proceso de adopción, recibió una llamada que lo dejó helado. Era del abogado que había contratado para manejar el caso de Mateo. «Señor Ferrer, lamento informarle que ha surgido un problema», dijo el abogado con un tono grave. «Hemos recibido una notificación de que un familiar biológico de Mateo ha aparecido y está reclamando su custodia». Leonardo sintió que el mundo se detenía. Durante meses, había trabajado incansablemente para darle a Mateo un hogar seguro, y ahora, de repente, todo estaba en riesgo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese familiar? ¿Por qué había aparecido ahora? ¿Qué significaría esto para Mateo? ¿Qué tan serio es esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. «Es complicado», respondió el abogado.
Legalmente, los familiares biológicos tienen prioridad en casos de custodia, siempre y cuando puedan demostrar que están en condiciones de cuidar al niño. Tendremos que presentar pruebas de que usted es la mejor opción para Mateo, pero no será fácil. Leonardo colgó el teléfono con el corazón pesado. Sabía que tenía que hablar con Mateo, pero no sabía cómo darle la noticia. Esa noche, mientras cenaban, decidió abordar el tema con cautela. Mateo, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, tratando de sonar tranquilo. El niño lo miró con curiosidad, dejando su tenedor en el plato. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono de voz que reflejaba tanto confianza como un leve temor. Leonardo respiró hondo antes de responder. Hoy recibí una llamada. Parece que un familiar tuyo ha aparecido y quiere verte. Mateo se quedó en silencio, y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos, que habían comenzado a brillar con confianza en las últimas semanas, se llenaron de miedo y confusión. ¿Me vas a dejar?, preguntó en un susurro, abrazando su peluche con fuerza. No, Mateo, nunca haría eso, respondió Leonardo rápidamente, inclinándose hacia él. Pero necesitamos entender qué está pasando. Quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para que te quedes conmigo. No voy a dejar que te pase nada malo. Mateo asintió, pero el miedo seguía presente en su mirada. Esa noche, Leonardo lo acompañó hasta que se quedó dormido, pero él mismo no pudo pegar ojo. Pasó horas en su despacho, revisando documentos y pensando en cómo enfrentar la situación. Sabía que no podía perder a Mateo, pero también sabía que el sistema legal no siempre era justo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Leonardo y su abogado trabajaron para reunir pruebas de que él era la mejor opción para cuidar a Mateo. Presentaron documentos que demostraban cómo había cambiado su vida para adaptarse a las necesidades del niño, desde reducir su carga de trabajo hasta inscribirlo en una escuela cercana y contratar a un terapeuta infantil para ayudarlo a superar su trauma. Sin embargo, el proceso no fue fácil. El familiar que había aparecido, una tía lejana de Mateo, argumentaba que tenía derecho a cuidar de él por ser su pariente de sangre. El día de la audiencia llegó, y Leonardo sintió una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se dirigía al tribunal con Mateo. El niño, vestido con un pequeño traje que Leonardo había comprado para la ocasión, parecía más vulnerable que nunca. Durante la audiencia, los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos, y Mateo fue llamado a testificar. Fue un momento desgarrador para Leonardo, que tuvo que sentarse en silencio mientras el niño hablaba sobre su vida antes de conocerlo. ¿Quieres vivir con tu tía?, preguntó el juez, mirando a Mateo con amabilidad. El niño bajó la mirada, jugando nerviosamente con las mangas de su chaqueta. No la conozco, respondió en voz baja, pero quiero quedarme con Leonardo. Él me cuida y me hace sentir seguro. Las palabras de Mateo conmovieron a todos en la sala, pero el juez explicó que la decisión no podía basarse únicamente en los deseos del niño. Había que considerar muchos factores, y la decisión final se tomaría en unos días. Esa noche, de regreso en casa, Mateo estaba más callado de lo habitual. Leonardo intentó animarlo, pero el niño parecía perdido en sus pensamientos. Finalmente, mientras se preparaban para dormir, Mateo se acercó a él y le dijo: «Si tengo que irme, ¿me prometes que no me olvidarás?». Leonardo sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Se arrodilló frente a Mateo y lo abrazó con fuerza. «Mateo, no voy a dejar que eso pase, pero incluso si algo saliera mal, nunca te olvidaría. Siempre estarás en mi corazón, pase lo que pase». Mateo asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esa noche, ambos durmieron poco, pero el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. Finalmente, llegó el día de la decisión. Leonardo y Mateo se sentaron en la sala del tribunal, esperando con ansiedad mientras el juez leía su veredicto. Cada palabra parecía durar una eternidad, pero cuando finalmente escucharon que la custodia sería otorgada a Leonardo, ambos sintieron una oleada de alivio y alegría. Mateo corrió hacia Leonardo y lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por el rostro de ambos. Habían enfrentado el desafío más grande de sus vidas y lo habían superado juntos.
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. La decisión del juez marcó un antes y un después en la vida de Leonardo y Mateo. Por primera vez en meses, ambos pudieron respirar con tranquilidad, sabiendo que ya no había amenazas legales que los separaran. Sin embargo, el camino que habían recorrido juntos no solo los había unido como familia, sino que también había transformado profundamente a Leonardo, quien ahora veía el mundo con otros ojos. Lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión se había convertido en el propósito más importante de su vida. Los días posteriores a la audiencia estuvieron llenos de pequeños momentos de felicidad que, para Mateo, significaban el inicio de una nueva vida. Leonardo, decidido a darle al niño la infancia que nunca había tenido, comenzó a dedicarle más tiempo y atención. Las mañanas ya no eran apresuradas ni silenciosas. Ahora estaban llenas de risas mientras preparaban el desayuno juntos. Mateo, que antes apenas hablaba, comenzó a compartir historias, sueños y recuerdos, algunos dolorosos, pero otros llenos de esperanza. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Mateo se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Leonardo notó cómo los miraba con curiosidad, pero también con cierta timidez. ¿Quieres jugar con ellos?, preguntó Leonardo, inclinándose hacia él. Mateo dudó por un momento, pero finalmente asintió. Leonardo se acercó a los niños y les pidió que dejaran a Mateo unirse al juego. Al principio, el niño estaba nervioso, pero pronto comenzó a correr detrás del balón con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Leonardo lo observaba desde un banco cercano, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. Ver a Mateo feliz era el mayor regalo que podía recibir. Esa noche, mientras cenaban, Mateo le dijo algo que Leonardo nunca olvidaría. ¿Sabes? Antes pensaba que no importaba a nadie, pero ahora sé que sí importo, porque te importo a ti. Leonardo sintió que las palabras de Mateo le llegaban al alma. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo el éxito y acumulando riquezas, pero nada de eso se comparaba con la satisfacción de saber que había cambiado la vida de un niño. En ese momento, decidió que quería hacer más, no solo por Mateo, sino por otros niños que, como él, habían sido olvidados por el mundo. Con esa idea en mente, Leonardo comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Utilizando sus recursos y contactos, fundó una organización dedicada a ayudar a niños en situación de abandono. La organización, que llamó Hogar de Esperanza, ofrecía refugio, educación y apoyo emocional a niños que habían perdido todo. Mateo, emocionado por la idea, se convirtió en el primer embajador del proyecto, ayudando a Leonardo a diseñar espacios que fueran acogedores y llenos de amor. El primer refugio se inauguró 6 meses después, en un edificio renovado, en el centro de la ciudad. Durante la ceremonia de apertura, Mateo subió al escenario junto a Leonardo para dar un pequeño discurso. Aunque estaba nervioso, habló con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. «Yo sé lo que es estar solo y tener miedo», dijo, mirando a la audiencia con sus grandes ojos llenos de emoción. «Pero también sé lo que es encontrar a alguien que te cuide y te quiera. Y eso es lo que queremos hacer aquí, darles a otros niños un lugar donde puedan sentirse seguros y amados». Las palabras de Mateo arrancaron aplausos y lágrimas entre los asistentes. Leonardo, que estaba a su lado, sintió un orgullo indescriptible. Ver a Mateo transformarse de un niño asustado y desconfiado en un joven lleno de esperanza y determinación era la prueba de que todo el esfuerzo había valido la pena. Con el tiempo, Hogar de Esperanza creció, abriendo nuevos refugios en diferentes ciudades. Leonardo, que antes vivía para sus negocios, ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo a la organización. Aunque seguía siendo un hombre de negocios exitoso, su prioridad era ayudar a los niños y asegurarse de que tuvieran las oportunidades que merecían. Mateo, por su parte, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, inspirando a otros con su historia. Un día, mientras revisaban juntos los planos para un nuevo refugio,
Mateo le hizo una pregunta que tomó a Leonardo por sorpresa. ¿Crees que algún día podré ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí? Leonardo sonrió y puso una mano en el hombro de Mateo. Ya lo estás haciendo, hijo. Cada vez que compartes tu historia, cada vez que sonríes y muestras que es posible superar el dolor, estás ayudando a otros, y estoy seguro de que harás cosas aún más grandes en el futuro. Mateo sonrió, y en ese momento, Leonardo sintió que todo había valido la pena. Había encontrado un propósito que iba más allá de él mismo, y había aprendido que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en el impacto que uno podía tener en la vida de los demás. Años después, cuando Mateo ya era un joven adulto, decidió estudiar psicología para poder ayudar a niños que, como él, habían pasado por situaciones difíciles. Leonardo, ahora un hombre mayor, seguía liderando Hogar de Esperanza con la misma pasión de siempre. Juntos, padre e hijo adoptivo, se convirtieron en un equipo imparable, dedicados a transformar vidas y devolver la esperanza a quienes más la necesitaban. La historia de Leonardo y Mateo no solo cambió sus propias vidas, sino que también inspiró a miles de personas a creer en el poder del amor y la compasión, porque, al final, no importa de dónde vengamos o lo que hayamos perdido, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo cuando alguien cree en nosotros. Y así, en un mundo que a veces puede parecer frío y cruel, Leonardo y Mateo demostraron que los lazos creados desde el corazón son los que realmente tienen el poder de cambiarlo todo. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y personas dispuestas a marcar la diferencia. ¿Qué opinas de este increíble viaje de transformación y amor? Nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué parte de la historia te conmovió más. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta.